Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los hermanos reunidos allá en la congregación que pastorea el reverendo Miguel Roberto Robles en Oaxaca, México, y todos los que están de diferentes lugares allí de México reunidos, y también los que nos están escuchando a través del satélite Amazonas o internet. Hoy, sábado 29 de julio de este año 2023. Es realmente una bendición y privilegio poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes en toda la América Latina y en todas partes donde estén escuchando mi voz. Para esta ocasión buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, donde nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El gran secreto de Dios siendo revelado hoy. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje El gran secreto de Dios, que fue predicado el 3 de febrero de 1980 en San Felipe, Yaracuy, Venezuela, ahí nuestro hermano William en ese mensaje nos habla de que el cumplimiento de la segunda venida del Señor es paralelo al cumplimiento de su primera venida. Y su primera venida fue cumplida en un hombre, en Jesús de Nazaret. Y nos habla en la página 4 y nos dice: encontramos que aun cuando llegó el momento para el séptimo sello ser abierto, encontramos que cuando se abrió, hubo silencio en el cielo. Vean ustedes cómo es que ese silencio en el cielo comienza. Es cuando es abierto en el cielo ese séptimo sello. Ahí comienza esa media hora de silencio, lo cual corresponde un tiempo fuera de la dispensación de la gracia. Corresponde al comienzo de la dispensación del reino. Pero todo, recuerden que las dispensaciones tienen un entrelace una con la otra, como las carreras de relevo, y llega el momento en donde ya plenamente se cierra la dispensación de la gracia, o esa dispensación que pasó, y entra de lleno la próxima dispensación. Así pasó la dispensación de la ley hacia la gracia. Y en este tiempo final, cuando se cierra la dispensación de la gracia, en ese entrelace final de esas dos grandes dispensaciones, las últimas dos, la dispensación de la gracia con la dispensación del reino, vemos al ángel mensajero ya avisándonos por última vez que la dispensación de la gracia estaba por cerrarse, por ahí por el 2018, y que se abriría la dispensación, la puerta de la dispensación del reino, lo cual ya para esos últimos meses del 2018 y principios del 2019 estaba llegando a su final la dispensación de la gracia. Por consiguiente, esa media hora de silencio ya estaría corriendo en ese entrelace y ya se marcaría más cuando ese ángel salió de en medio de la iglesia. Ahora, vean cómo
en este mensaje nos dice, y voy a leer algunas porciones de este mensaje, más adelantito ahí mismo, en la página 4 abajo, para la 5 dice: aun cuando allá en el libro del Apocalipsis apareció el ángel fuerte, rugiendo como un león y emitiendo 7 truenos, Juan iba a escribir lo que los 7 truenos hablaron, y le fue prohibido escribirlo, pues lo que los 7 truenos hablaron daba a conocer el gran secreto de Dios, el gran secreto divino que a nadie le fue permitido conocerlo. ¿Qué es lo que contiene el secreto de la venida del Señor? O sea, ese gran secreto que es la segunda venida del Señor, contiene los 7 truenos. Y los 7 truenos ya hemos conocido que son dados a conocer y están siendo dados a conocer en el cumplimiento de la visión de la carpa. Pero si Juan llega a escribir lo que los 7 truenos hablaron, hubiera sido muy fácil para la humanidad, para aún el diablo, saber lo que significaba el 7º sello. Podía entonces el diablo hacer un sinnúmero de imitaciones tan cerca a lo real que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Miren, y desde mucho antes él venía hablando de imitaciones, pero vean cómo, si es algo que se podía imitar, o sea, era o es imitable, porque si fuera algo fuera de lo humano, que viniera un ángel, que viniera un cuerpo glorificado con destellos de luz y fuera el cumplimiento de esa promesa en alguien que ya partió y que regresaría y que lo verían y que estaría cumpliendo y dando a conocer la fe de rapto, pues eso no es imitable, porque eso ya, entonces las personas al ver algo así, pues automáticamente así cualquiera cree. Pero por cuanto es algo que Dios viene cumpliendo desde el principio, lo cual es Dios obrando en medio de la raza humana por medio de los seres humanos, pues todo eso, el diablo, si conoce cómo sería ese cumplimiento, pues levantaría a personas tratando de imitar eso, y personas que se dejarían usar por el diablo para decir que ellos son el cumplimiento, o decir que cuando salga lo verdadero, decir, no, eso no es. O sea que el enemigo de Dios siempre está a la expectativa para tratar siempre de imitar y de confundir a los escogidos de Dios de cada edad y cada dispensación. Dice que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Los hubiera engañado, porque lo único que puede engañar a una persona cuando está esperando algo que Dios le ha prometido, lo único que lo puede engañar es una imitación que el diablo haga tan exacta a lo genuino que nadie se dé cuenta que es una imitación del diablo. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que el diablo engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos, dándonos a conocer que no será posible, porque el secreto de Dios no sería revelado hasta que llegase el momento del cumplimiento de ese gran misterio. ¿Cuándo sería revelado? Cuando esté el cumplimiento de ese gran secreto en medio de la raza humana, y ahí se daría a conocer. Por lo tanto, sigue diciendo nuestro hermano William, por lo tanto, ese gran misterio secreto oculto de Dios sería abierto, sería dado a conocer en el tiempo de su cumplimiento. Antes no sería dado a conocer porque no estaría cumplido. Más adelantito dice
de este mismo mensaje, pero el secreto de Dios, el secreto más grande de toda la Biblia, de la página 6, de este folleto, quizás en otro sería otro número, pero de este es el número 6, pero el secreto de Dios, el secreto más grande de toda la Biblia, es el secreto de la segunda venida del Señor. Y ese secreto solamente Dios lo daría a conocer en el tiempo de su cumplimiento, para que así fuese de beneficio para todos los hijos de Dios que estuviesen viviendo en esta tierra. Así no habría lugar para que el enemigo de las almas pudiese engañar a los hijos de Dios. Y en la página 7, estoy leyendo algunos pedacitos de este mensaje. Miren, en la página 7 abajo dice, para la 8, y la promesa que Dios tiene para este tiempo final es el gran secreto, el gran misterio de Dios, el gran misterio de la Biblia, la segunda venida del Señor, conforme al orden de su venida, con Moisés y con Elías. Eso fue lo que fue mostrado en el monte de la transfiguración. Allí estaba Dios mostrando lo que sería el orden de la venida del Señor. Página 42 del libro de citas. Por lo tanto, en este tiempo final habrá un instrumento de Dios en el cual se cumplirá la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. ¿Dónde se cumplirá la venida del Señor? En un instrumento que Dios tendrá en este tiempo final, dice el hermano William ahí. Recuerden que estoy hablando en el 1980. Eso será el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo. Esa es la gran promesa mesiánica que Dios hizo para los días finales. Esa es la grande bendición que Él enviaría para su pueblo. Cuando ocurrió la primera venida del Señor, las personas que pudieron ver la llegada del Señor en carne humana, pudieron ver que era un profeta. Un profeta en la escena en aquellos días estaba cumpliendo la venida del Señor. La venida de Dios en carne humana, de Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Y cuando aquellas personas pudieron ver el cumplimiento de esa promesa, ellos decían, Dios ha visitado a su pueblo, porque se ha levantado un poderoso profeta. Porque cuando se levanta un poderoso profeta, es que Dios lo levanta, y cuando Dios lo levanta, es porque Dios está visitando a su pueblo a través de carne humana, a través de un profeta. Esa es la manera en que Dios visita a su pueblo. Dios entonces se hace entendible de su pueblo, Dios se hace palpable de su pueblo a través de la manifestación en carne humana, a través de un instrumento que Él toma de en medio de los hermanos, para así cumplir lo que Él prometió a su pueblo escogido. Y cuando eso llega a acontecer, una grande bendición está viniendo al pueblo de Dios. Y más adelantito, en la página 10, dice, y cuando Él nos habla de que viene sobre un caballo blanco como la nieve, eso es un símbolo, lo cual representa lo que ha de acontecer en la venida del Señor. Venir sobre un caballo blanco como la nieve, nos dijo el precursor de la segunda venida del Señor, que eso era la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento de este símbolo es la segunda venida del Señor. Y viene el Señor, viene Dios a esta tierra encarnado en un hombre, conforme a la promesa de un hombre del siglo XX. Miren, ¿de dónde es ese hombre o a qué siglo pertenece? O sea, tiene que haber nacido en el siglo XX. Un hombre terrenal, dice el hermano William, pero el que viene en él es un mensajero celestial, es el Señor, el mensajero por excelencia. Y Él, en su segunda venida, a alguien tiene que usar. Por lo tanto, Él ha establecido en su plan a quién Él ha de usar. Por lo tanto, tenemos que entender estas cosas para así poder conocer plenamente el gran secreto de Dios. También Él viene en su venida con una espada que sale de su boca. Ahora miren, en el siglo XX, ¿quién apareció primero? Vean, allá en el tiempo de Jesús,
el cumplimiento de la primera venida del Señor, apareció primero Juan el Bautista. Nació primero. Luego apareció el arcángel Gabriel. Y luego apareció el cumplimiento de lo que el precursor dijo sobre el precursado, de lo que estaba precursando. Y apareció el arcángel Gabriel, hablándole allí a María, que María representa a la iglesia, y diciéndole y dándole a conocer el hijo que le nacería. Y luego aparece el precursado. Y todos ellos aparecieron en ese mismo tiempo. Y así ha sido en el cumplimiento de su segunda venida. Primero el precursor, luego aparece el arcángel Gabriel y luego el precursado. Sigue diciendo más adelantito, lo primero que tenemos que entender es qué sale de su boca. La boca del Señor, la boca de Dios son sus profetas. Lo otro es la espada. ¿Qué pone Dios en sus profetas? Nos dice el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos dice de la siguiente manera, nos dice que la palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esa espada de dos filos que aparece en el libro del Apocalipsis, en la boca del Señor en su venida, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para el tiempo de la venida del Señor. Y el mensaje de Dios para ese tiempo lo traerá el Señor en su boca, en un profeta predestinado, en donde Él cumplirá su segunda venida. Una espada saliendo de su boca, un mensaje saliendo de su boca, será lo que será visto en la venida del Señor. Cuando todos estén viendo esa boca de Dios hablando, estarán viendo la espada que sale de la boca del Señor. Estarán viendo el mensaje que saldrá de la boca del Señor, del instrumento del Señor, del profeta del Señor que Él tendrá aquí en la tierra para cumplir su segunda venida. Será el mensaje más grande de todos los mensajes. Será un mensaje tan grande y tan importante que lo tipificó allá en los tiempos del Antiguo Testamento como el mensaje del año del jubileo. Recuerden que el mensaje que trajo Jesús fue el cumplimiento en él pleno de lo que fue hablado, que sería el cumplimiento de su venida. O sea, él era el cumplimiento de esa palabra escrita. Él traía todo lo que los profetas hablaron. O sea que el mensaje de Jesús era todo el Antiguo Testamento. Y él vendría a ser el cumplimiento de todo eso que fue hablado. En la página 13 más adelantito dice, habrá personas también que no entenderán o que no podrán creer en el secreto que Dios dará a conocer. Porque recuerden que el secreto Dios lo daría a conocer cuando esté en cumplimiento. Antes no. Pues en la primera venida del Señor hubieron muchas personas que no pudieron creer que aquel hombre, Jesús de Nazaret, era el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero en este tiempo todos saben que sí, Él era el Mesías prometido. Así también en este siglo XX habrá personas ignorantes, habrá personas que no querrán ir a la palabra de Dios para examinar el cumplimiento de la promesa de Dios. Vean, Él los llama ignorantes. Así son llamados aquellos que no comprenden y no reciben el cumplimiento de esta gran promesa. Son personas ignorantes. Y dirán, yo no puedo creer eso. Pero no importa que haya personas que no puedan creer, Dios es fiel a su palabra y Él cumple lo que Él prometió. Crean o no crean la gente. Más adelantito dice, Él no temerá, Él dará a conocer este gran misterio, crean la gente o no crean. Él sabrá que los que han de creer, creerán. Porque así está escrito. Recuerden en la cita que Él dice,
que Él se presentará Él mismo. Eso está en la página 59, párrafo 519, en donde Él dice, vamos a leerlo, en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días vamos a ver, ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Y acuérdese, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Y ahí es que Él dice, cuando termina su ministerio, el Mesías aparece, se presentará Él mismo. Ahora vean cómo Él no temerá dar a conocer ese misterio, y ahí se estaría cumpliendo esa escritura que dice el hermano Branham, que el cumplimiento de la venida del Mesías, o sea, Él en su venida estará abriendo ese misterio y Él se presentaría Él mismo. Y dice nuestro hermano Branham que crean la gente o no crean, pero Él sabrá que los que han de creer, creerán, porque así está escrito. Sigue diciendo nuestro hermano William, pasé a la página 15, por lo tanto, el séptimo sello es identificado con la segunda venida del Señor, porque el gran misterio del séptimo sello es la segunda venida del Señor. Lo encontramos también allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, y encontramos que del cielo descendió un ángel fuerte envuelto en una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Sabemos que esa es la segunda venida del Señor. Por eso es que Él ruge como un león, y cuando ha rugido, entonces 7 truenos emiten sus voces. Él ruge como un león, porque Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él viene en su segunda venida, las gentes le estarán buscando, las gentes estarán deseando verle. Pero recuerden que siempre Dios se vela en carne humana, y cuando Él cumple su venida, para poderlo ver, hay entonces que buscar y hay entonces que examinar por la palabra la manera en que Dios estará en la tierra, en esta tierra, en su segunda venida. Sabemos que será en carne humana. Por lo tanto, es muy importante conocer en dónde el Señor en su segunda venida se ha metido. Porque si podemos ver y descubrir dónde se ha metido, entonces podremos ver ese secreto y podemos ver abierto públicamente. Podemos entonces ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor en carne humana, en un hombre, en un profeta ordenado por Dios para el tiempo final. Ahora miren algo que Él en el 2015, el 2 de agosto del 2015, en el mensaje Una vez más Señor, predicado aquí en Calley, Puerto Rico, Él dice: todos los creyentes en Cristo han estado esperando en diferentes edades, desde el día de Pentecostés hacia acá, han estado esperando la segunda venida de Cristo. En espíritu vino el día de Pentecostés, pero la segunda venida de Cristo todavía no ha sido cumplida a la iglesia, pero será cumplida en este tiempo final. Y eso es lo que el séptimo sello contiene, es la segunda venida de Cristo, misterio que le será revelado a la iglesia y le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estoy leyéndole en el 1980 y ahora en el 2015, Él dice que el cumplimiento de la segunda venida todavía no se ha cumplido. O sea que todavía Dios no abrió en ese año 2015, no había abierto todavía
el cumplimiento o el gran misterio, el gran secreto del séptimo sello. ¿Por qué? Porque todavía no estaba cumplido en la iglesia. Y cuando es cumplido en la iglesia, como lo dijo aquí en este mensaje del 1980, entonces es que se daría a conocer ese gran secreto. ¿Cómo se daría a conocer y cuándo se daría a conocer? Cuando esté siendo cumplido ese gran secreto en medio de la iglesia. Sabemos que será en carne humana. ¿Qué será en carne humana? El cumplimiento de su segunda venida. Por lo tanto, es muy importante conocer en dónde el Señor en su segunda venida se ha metido. Porque si podemos ver y descubrir dónde se ha metido, estoy en el mensaje del 1980, el gran secreto de Dios, página 15, entonces podremos ver ese secreto. Lo podemos ver abierto públicamente, podemos entonces ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor en carne humana, en un hombre, en un profeta ordenado por Dios para el tiempo final. El instrumento de carne será un hombre, pero el que estará cumpliendo la promesa será el Señor en él. Podemos entonces hacer la diferencia de la parte divina, lo cual es Dios, lo cual es el Señor, y la parte humana, lo cual será un hombre, un escogido de en medio del pueblo de Dios, porque escrito está: profeta como yo os levantará el Señor, y el que no escuchase a ese profeta será desarraigado del pueblo. O sea, que todo aquel que no recibe el misterio de ese gran secreto en su cumplimiento será desarraigado del pueblo, o sea, no estará en ese reino milenial, en la dispensación del reino, por lo tanto será echado a las tinieblas de afuera. No tendrá parte ni suerte. Así dijo el gran profeta Moisés, ese gran profeta dispensacional, hablando de la primera y segunda venida del Señor. O sea, esa escritura de Moisés se cumplió en la primera venida y se cumple en la segunda venida. Y más adelantito nos dice, ya terminando este mensaje, al final, la página 23, Jesús había dicho que nadie sabía el día y la hora, ni aun el Hijo sabía cuándo sería ese día y esa hora, porque eso estaba en el futuro, y Dios no se lo daría a conocer a nadie hasta que fuese cumplido ese gran misterio. Y en el libro de los sellos, en la página 482 y 483, dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Ahora vean, ¿cuándo es que sería dado a conocer ese gran misterio? En la venida del Señor, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora podemos ver, así un poco a la ligera, dónde, cómo y cuándo es que sería cumplido esta escritura y esta promesa a la iglesia del Señor. Vean la forma, él nos las habló en muchos mensajes, pero en este de el gran secreto de Dios, ahí nos habló bastante claro del cumplimiento y cómo sería el cumplimiento de su segunda venida, en un instrumento, en uno de vuestros hermanos, como fue en el cumplimiento de la primera venida del Señor. Y en el 2015, allí nos está diciendo que todavía Dios no ha cumplido
esa promesa. O sea que no podía Dios cumplirla en la dispensación de la gracia. Tenía que ser en ese entrelace, ya en el comienzo y en el entrelace de una nueva dispensación, en la dispensación del reino que corresponde a edad de piedra angular. Fue en edad de piedra angular que apareció el cumplimiento de la primera venida del Señor. Y es en la edad de la piedra angular, en edad de oro, en donde Él está cumpliendo su venida. Y en este tiempo final, Dios está abriéndonos este gran misterio de su venida, este gran misterio de la segunda venida del Señor, este gran secreto está siendo abierto, está siendo dado a conocer a la iglesia, porque eso es lo que estaría dándole a la iglesia la fe para ser transformado, la fe de rapto, la cual está en los truenos. Ese gran secreto de Dios siendo revelado hoy, los escogidos lo han estado viendo y han estado creyendo en ese gran secreto, siendo cumplido, siendo vivificada esa palabra, y le están diciendo amén. Y pueden decir como dijeron allá en el cumplimiento de la primera venida del Señor: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. O sea, están viendo la simplicidad de Dios nuevamente en medio de la raza humana, en un hombre. Y eso es lo que trae la fe de rapto. Conocer su venida en la primera venida de Cristo, del ungido de Dios. Conocer que en Él era el cumplimiento de su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Conocer ese gran misterio y recibirlo y aceptarlo y creerlo. Eso nos daría derecho a obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión y creer en el cumplimiento de su segunda venida, aceptarlo, recibirlo. Eso nos da derecho al cuerpo glorificado, el cuerpo eterno. Ese es el gran misterio de Dios. Ese es el gran secreto que está siendo abierto a los escogidos de Dios en este tiempo final, para que así reciban el cumplimiento de las promesas que Él tiene para cada uno de los escogidos, para cada uno de nosotros en este tiempo final, lo cual es, primero, la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación de nosotros, los que vivimos. El gran secreto de Dios siendo revelado hoy, y nadie conoce y nadie conocerá ese secreto a menos que Él se lo revele. Eso nos lo dice aquí en San Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién es que el Hijo estará revelándole este gran misterio? A los escogidos de Dios. Él dice allí: Él sabrá que los que han de creer, creerán, porque así está escrito. Vean, Él sabrá que en la primera venida del Señor habían personas escogidos de Dios que iban a creer en Él. Y ese instrumento
podrá decir: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A ti que me escuchas. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y a ti, escogido de Dios, que está escuchando y que está recibiendo y que ha creído en el cumplimiento de su venida, que Dios te bendiga, que Dios te siga dando esta fe de rapto y que pronto veas a los muertos creyentes en Cristo y seas transformado, porque esa es la promesa para todo aquel que estará recibiendo en este tiempo final la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el cumplimiento de su segunda venida. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los hermanos reunidos allá con el misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los hermanos en toda la América Latina y el mundo entero que están escuchando en este día de hoy, sábado 29 de julio de este año 2023, estas palabras de saludo bajo el tema El gran secreto de Dios siendo revelado hoy. Sigamos recibiendo todo lo que Dios nos está dando en este tiempo final, en el cumplimiento de la tercera etapa bajo carpa, lo cual es lo que Dios prometió en su palabra que estaría dando a conocer la fe de rapto. Crean o no crean algunas personas, pero Él sabrá que hay un grupo de escogidos por los cuales Él ha venido. Él ha venido por usted para darle la fe de rapto y sacarlo de esta tierra antes que los juicios divinos caigan sobre este mundo maldito, el mundo que ya merece la destrucción de este reino de los gentiles. Así que adelante en esta preparación, en este tiempo, recibiendo la fe de rapto. Sigan agarrados del cumplimiento de la segunda venida del Señor a su iglesia y pronto nos veremos en la cena de las bodas del Cordero. Él es una promesa y Él la cumplirá. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan orando por el misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios lo bendiga, lo ayude y le dé siempre mucha salud, mucha fortaleza, y también en todos los lugares donde vaya lo cuide, lo proteja y siga siendo de gran bendición para toda la iglesia del Señor, el cuerpo ministerial y todo el cuerpo místico de creyentes también. Que Dios te bendiga, Miguel, también a tu esposa Ruth y a todos los hermanos que siempre te acompañan en los viajes y en estas actividades de los sábados, las cuales son de gran bendición para la iglesia del Señor y también para los ministros. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.